Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. La santidad vindicada. Hemos procurado hacer una aplicación práctica para nosotros mismos de la oración que Elías ofreció a Dios en el Monte Carmelo. Ha quedado registrada para nuestro aprendizaje, Romanos 15, 4, y estímulo, y contiene muchas lecciones valiosas, si tan solo tenemos corazones dispuestos a recibirlas. Con muy raras excepciones, el púlpito moderno proporciona poca o ninguna ayuda en este importante asunto, más bien, es un obstáculo para aquellos que desean conocer el camino del Señor más perfectamente. Si los cristianos jóvenes están ansiosos por descubrir los secretos de la oración aceptable y eficaz, no deben dejarse guiar por lo que ahora oyen y ven que sucede en el mundo religioso. En cambio, deben volverse a esa revelación divina que Dios ha diseñado graciosamente como una lámpara a sus pies y una luz en su camino. Si buscan humildemente la instrucción de la palabra de Dios y cuentan confiadamente con la ayuda de su Espíritu Santo, serán liberados de esa anomalía que ahora se llama oración. Por un lado, necesitamos ser liberados de un tipo de oración fría, mecánica y formal que es meramente un servicio de labios, en el que no hay un acercamiento real al Señor, ni deleitarnos en Él, ni derramar el corazón delante de Él. Por otro lado, necesitamos ser preservados de ese frenesí indecoroso, salvaje y fanático que en algunos sectores se confunde con calidez y seriedad espirituales. Hay algunos que se parecen demasiado a los adoradores de Baal cuando oran, dirigiéndose a Dios como si fuera sordo. Parecen considerar la excitación de sus espíritus animales y las violentas contorsiones del cuerpo como la esencia de la súplica. Saltan, se revolcan en el suelo, gritan hasta quedar roncos y desprecian a quienes hablan a Dios de manera calmada y serena, mansa y ordenada. Semejante frenesí irreverente es aún peor que la formalidad. El ruido no debe confundirse con el fervor, ni el delirio con la devoción. Sed, pues, sobrios y velad en oración, 1 Pedro 4. 7, es el correctivo divino para este mal. Ahora nos dirigimos a la notable secuela de la hermosa pero sencilla oración de Elías y la consideramos. Y de nuevo le diríamos al lector que intentemos visualizar la escena y, en la medida de lo posible, ocupemos nuestro lugar en el Carmelo. Echemos la mirada sobre la vasta concurrencia de gente allí reunida. Observemos la gran compañía de los ahora exhaustos y derrotados sacerdotes de Baal. Luego, trate de captar las palabras finales de la oración de Tisbita: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú has vuelto a ti el corazón de ellos. Primero de Reyes 18. 37. Qué momento terrible sigue, qué intenso anhelo de parte de la multitud reunida por contemplar el resultado. Qué silencio sin aliento debe haber habido. ¿Cuál será el resultado? ¿Quedará desconcertado el siervo de Jehová como lo habían estado los profetas de Baal? Si no hay respuesta, si no desciende fuego del cielo, entonces el Señor no tiene más derecho a ser considerado Dios que Baal. Entonces todo lo que Elías había hecho, todo su testimonio de que su maestro era el único Dios verdadero y viviente, sería considerado un engaño. Momento solemne, intensamente solemne. Pero apenas había terminado la breve oración de Elías cuando se nos dice: entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 38. Mediante ese fuego el Señor proclamó ser el único Dios verdadero, y por medio de él dio testimonio de que Elías era su profeta e Israel su pueblo. Oh, la asombrosa condescendencia del Altísimo al demostrar repetidamente las verdades más evidentes acerca de su ser, sus perfecciones, la autoridad divina de su palabra y la naturaleza de su adoración. Nada es más asombroso que esto, a menos que sea la perversidad de los hombres que rechazan tales demostraciones repetidas.
Cuán misericordioso es Dios al proporcionar tales pruebas y hacer que toda duda sea completamente irrazonable e inexcusable. Los que reciben las enseñanzas de las Sagradas Escrituras sin cuestionarlas no son tontos crédulos, pues lejos de seguir fábulas ingeniosamente inventadas, aceptan el testimonio irreprochable de quienes fueron testigos oculares de los milagros más estupendos. La fe del cristiano reposa sobre un fundamento que no necesita temer la investigación más minuciosa. Entonces cayó fuego de Jehová, que no era un fuego común, sino más bien sobrenatural, era claramente evidente por sus efectos. Descendió desde arriba. Luego consumió los trozos del sacrificio, y luego la leña sobre la que habían sido colocados. Su orden dejó en claro que no fue por medio de la leña que se quemó la carne del becerro. Incluso las 12 piedras del altar fueron consumidas, para dejar aún más claro que no era un fuego común. Como si esto no fuera suficiente testimonio de la naturaleza extraordinaria de este fuego, consumió el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja, haciendo así bastante obvio que este era un fuego al que nada podía resistirse. En cada caso, la acción de este fuego fue hacia abajo, lo cual es contrario a la naturaleza de todo fuego terrenal. No hubo ningún truco en juego aquí, sino un poder sobrenatural que eliminó todo motivo de sospecha en los espectadores, dejándolos cara a cara con el poder y la majestad de aquel a quien tan gravemente habían despreciado. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto. Esto fue sumamente bendito, pero indeciblemente solemne. Primero, este notable incidente debería animar a los cristianos débiles a poner su confianza en Dios, a salir con su fuerza para enfrentar los peligros más graves, a enfrentarse a los enemigos más fieros y a emprender las tareas más arduas y peligrosas a las que Él los pueda llamar. Si nuestra confianza está puesta plenamente en el Señor mismo, Él no nos fallará. Él estará a nuestro lado, aunque ningún otro lo haga. Él nos librará de las manos de aquellos que buscan nuestro daño. Él confundirá a aquellos que se oponen a nosotros, y Él nos honrará a la vista de los que nos han calumniado o reprochado. No mires los rostros ceñudos de los mundanos, oh creyente tembloroso, sino fija la mirada de la fe en aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. No te desanimes porque te encuentres con tan pocos que piensan como tú, sino consuélate con el gran hecho de que si Dios está por ti, no importa quién esté en contra de ti. ¿Cómo debería animar y fortalecer este incidente a los siervos probados de Dios? Satanás puede estar diciéndote que el compromiso es la única política sabia y segura en un día tan degenerado como este. Él puede estar motivándote a preguntarte, ¿qué será de mí y de mi familia si persevero en predicar algo que es tan impopular? Recordemos entonces el caso del apóstol, y cómo fue sostenido por el Señor en las circunstancias más difíciles. Refiriéndose a cuando el monstruo Nerón lo llamó para que justificara su conducta como siervo de Cristo, dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ruego a Dios que no se les tenga en cuenta a ellos, pero el Señor estuvo conmigo y me habló, para que por mí se cumpliera la palabra y todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda a Timoteo 4. 16 al 18. Y hermano ministro, el Señor no ha cambiado. Entrégate sin reservas a sus manos, busca solamente su gloria, y Él no te fallará. Confía plenamente en Él en cuanto al resultado, y Él no te confundirá, como este escritor ha demostrado plenamente, por su gracia. Cuán benditamente ejemplifica este incidente el poder de la fe y la eficacia de la oración. Ya hemos dicho bastante sobre la oración ofrecida por Elías en esta ocasión trascendental, pero llamemos la atención a otra característica esencial que la marcó, y que debe marcar la nuestra si queremos que desciendan respuestas del cielo. Conforme a vuestra fe os sea hecho, Mateo 9. 29, es uno de los principios que regulan el trato de Dios con nosotros. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, Marcos 9. 23. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver directamente con Dios, lo pone en escena, lo pone en evidencia en su fidelidad,
aferrándose a sus promesas y diciendo, haz como has dicho. Segundo de Samuel 7. 25. Si quieres ver algunas de las maravillas y milagros que la fe puede hacer que sucedan, lee lentamente Hebreos 11. Y la oración es el principal canal a través del cual debe operar la fe. Orar sin fe es insultar y burlarse de Dios. Está escrito que la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5. 15. Pero, ¿qué es orar con fe? Es para que la mente se regule y el corazón se vea afectado por lo que Dios nos ha dicho, es aferrarse a su palabra y luego confiar en Él para que cumpla sus promesas. Esto es lo que había hecho Elías, como se desprende de su todo esto lo he hecho por orden tuya. Primero de Reyes 18. 36. Algunas de esas cosas parecían completamente contrarias a la razón carnal, como el hecho de aventurarse en la presencia del hombre que buscaba su vida y ordenarle que convocara una gran asamblea en el Carmelo, el hecho de oponerse a los cientos de falsos profetas, el hecho de derramar agua sobre el sacrificio y la leña. Sin embargo, actuó según la palabra de Dios y confió en él en cuanto al resultado. Dios no lo confundió, honró su fe y respondió a su oración. Una vez más, queremos recordarle al lector, este incidente está registrado para nuestro aprendizaje y nuestro estímulo. El Señor Dios es el mismo hoy como lo fue entonces, dispuesto a mostrarse fuerte en favor de aquellos que caminan como Elías y confían en Él como Él lo hizo. ¿Se enfrenta el lector a alguna situación difícil, alguna emergencia apremiante, alguna prueba dolorosa? Entonces no la coloque entre usted y Dios, sino más bien ponga a Dios entre ella y usted. Medite nuevamente en sus maravillosas perfecciones e infinita suficiencia, medite sus preciosas promesas que se adaptan exactamente a su caso, ruegue al Espíritu Santo que fortalezca su fe y la ponga en acción. Así también con los siervos de Dios, si han de lograr grandes cosas en el nombre de su Maestro, si han de confundir a sus enemigos y ganar la victoria sobre aquellos que se oponen, si han de ser instrumentos para volver los corazones de los hombres a Dios, entonces deben esperar que Él obre en ellos y por medio de ellos, deben confiar en su poder todopoderoso tanto para protegerlos como para llevarlos plenamente a través del cumplimiento de sus arduos deberes. Deben tener una sola mirada puesta en la gloria de Dios en lo que emprenden, y entregarse a la oración creyente y ferviente. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto. Como hemos dicho anteriormente, esto no solo fue sumamente bendito, sino también inefablemente solemne. Esto será más evidente si recordamos esas terribles palabras, nuestro Dios es fuego consumidor, Hebreos 12. 29. Cuán raramente se cita este texto, y aún más raramente se predica sobre él. El púlpito a menudo declara que Dios es amor, pero mantiene un silencio culpable sobre el hecho igualmente cierto de que Él es fuego consumidor. Dios es inefablemente santo, y por lo tanto su naturaleza pura arde contra el pecado. Dios es inexorablemente justo, y por lo tanto Él castigará cada transgresión y desobediencia con una justa retribución. Hebreos 2. 2. Los necios se mofan del pecado, Proverbios 14. 9. Pero descubrirán que no pueden burlarse de Dios con impunidad. Pueden desafiar su autoridad y pisotear sus leyes en esta vida, pero en la venidera se maldecirán a sí mismos por su locura. En este mundo, Dios trata con misericordia y paciencia a sus enemigos, pero en el mundo venidero descubrirán para su eterna perdición que Él es fuego consumidor. Allí, en el monte Carmelo, Dios hizo una demostración pública del hecho solemne de que Él es fuego consumidor. Durante años anteriores, Él había sido gravemente deshonrado, su adoración siendo suplantada por la de Baal, pero allí, ante la multitud reunida, Él reivindicó su santidad. Ese fuego que descendió del cielo en respuesta a la ferviente súplica de Elías fue un juicio divino, fue la ejecución de la sentencia de la ley ultrajada de Dios. Dios ha jurado que el alma que pecare, esa morirá, y él no creerá en sí mismo. La paga del pecado debe ser pagada, ya sea al pecador mismo o a un sustituto inocente, que toma su lugar y sufre su castigo. Junto a la ley moral estaba la ley ceremonial dada a Israel, en la que se hacía provisión por la cual se podía mostrar misericordia al transgresor, y sin embargo, al mismo tiempo,
se satisfacían las demandas de la justicia divina. Un animal, sin mancha ni defecto, fue sacrificado en lugar del pecador. Así fue aquí en el Carmelo, y cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, y así los israelitas idólatras fueron perdonados. ¡Oh, qué escena tan maravillosa y asombrosa se nos presenta aquí en el Monte Carmelo! Un Dios santo debe tratar con todo pecado por medio del fuego de su juicio. Y aquí había una nación culpable sumida en el mal, a la que Dios debe juzgar. ¿Debía entonces el fuego del Señor caer inmediatamente sobre ese pueblo desobediente y culpable y consumirlo? ¿No había escapatoria posible? Sí, bendito sea Dios, la había. Se proporcionó una víctima inocente, un sacrificio para representar a esa nación cargada de pecado. Sobre ella cayó el fuego, consumiéndola, y el pueblo fue perdonado. Qué maravillosa prefiguración fue la de lo que tuvo lugar 1000 años después en otro monte, el Calvario. Allí el Cordero de Dios se sustituyó en el lugar de su pueblo culpable, llevando sus pecados en su propio cuerpo sobre la cruz. Primera a Pedro 2. 24. Allí el Señor Jesucristo sufrió, el justo por los injustos para poder llevarlos a Dios. Allí fue hecho maldición, Gálatas 3. 13, para que la bendición eterna fuera su porción. Allí el fuego de Jehová cayó sobre su sagrada cabeza, y tan intenso fue su calor, que gritó, «Tengo sed», y viéndolo todo el pueblo, se postraron sobre sus rostros, y dijeron, «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Primero de Reyes 18. 39. Ya no podían dudar de la existencia y la omnipotencia de Jehová. No podía haber engaño en cuanto a la realidad del milagro. Vieron con sus propios ojos el fuego descender del cielo y consumir el sacrificio. Y ya fuera que tuvieran en cuenta la grandeza del milagro en sí, o el hecho de que Elías lo hubiera predicho y realizado con un propósito especial, o ya fuera que consideraran la ocasión como digna de la extraordinaria interposición del Ser Supremo, es decir, para recuperar a su pueblo que había sido seducido a la apostasía por la influencia de los que estaban en autoridad, y para demostrar que él era el Dios de sus padres, todas estas cosas se combinaron para demostrar su autor divino y para confirmar la comisión de Elías, John Simpson. Y cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros, y dijeron, «Jehová es el Dios». El Señor es conocido por sus caminos y obras, se le describe como glorioso en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas. Así se resolvió la controversia entre Jehová y Baal. Pero los hijos de Israel pronto olvidaron lo que habían visto y, como sus padres que habían presenciado las plagas sobre Egipto y la caída de Faraón y sus huestes en el Mar Rojo, pronto recayeron en la idolatría. Las terribles manifestaciones de la justicia divina pueden aterrorizar y convencer al pecador, pueden arrancarle confesiones y resoluciones, e incluso disponerlo a muchos actos de obediencia, mientras perdure la impresión. Pero se necesita algo más para cambiar su corazón y convertir su alma. Los milagros realizados por Cristo dejaron a la nación judía todavía opuesta a la verdad. Debe haber una obra sobrenatural dentro de él para que el hombre nace de nuevo. Y les dijo Elías, «Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno». Y ellos los tomaron, y los hizo descender Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Versículo 40. Esto es muy solemne, Elías no había orado por los falsos profetas, sino por este pueblo, y el becerro sacrificado no les sirvió de nada. Mi lector, la verdad de la elección divina para salvación es una realidad, y no puede haber una elección sin un rechazo. Así también sucede con la expiación. Cristo murió por su pueblo, el Israel de Dios, y no derramó su sangre por los réprobos y apóstatas. Dios ha hecho que esta bendita verdad, ahora casi universalmente negada, sea ilustrada en los tipos, así como expresada de manera definitiva en las porciones doctrinales de su palabra. El Cordero Pascual fue designado para los hebreos y les dio refugio, pero no se les proporcionó ninguno a los egipcios. Y, mi lector, a menos que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, no hay el más mínimo rayo de esperanza para usted. Hay quienes, impulsados por falsas nociones de liberalidad, condenan a Elías por matar a los profetas de Baal,
pero yerran en gran medida, siendo ignorantes del carácter de Dios y de la enseñanza de su palabra. Los falsos profetas y los falsos sacerdotes son los mayores enemigos que una nación puede tener, porque traen sobre ella males temporales y espirituales, destruyendo no solo sus cuerpos sino también sus almas. Haber permitido que esos profetas de Baal escaparan los habría licenciado como agentes de apostasía y expuesto a Israel a una mayor corrupción. Debe recordarse que la nación de Israel estaba bajo el gobierno directo de Jehová, y tolerar en su medio a quienes seducían a su pueblo a la idolatría era albergar a hombres que eran culpables de alta traición contra la majestad del cielo. Solo por su destrucción podría vengarse el insulto a Jehová y vindicarse su santidad. Los tiempos degenerados requieren testigos que tengan en vista la gloria de Dios y que no se dejen llevar por el sentimentalismo, que sean inflexibles en su trato con el mal. Los que consideran que Elías llevó su severidad a un extremo e imaginan que actuó con crueldad despiadada al matar a los falsos profetas, no conocen al Dios de Elías. El Señor es glorioso en santidad, y nunca actúa más gloriosamente que cuando es fuego consumidor para los que obran iniquidad. Pero Elías era solo un hombre, es cierto, pero era siervo del Señor, bajo cadenas para llevar a cabo sus órdenes, y al matar a estos falsos profetas hizo lo que la palabra de Dios requería, véase Deuteronomio 13. 1 al 5, 18. 20 al 22. Bajo la dispensación cristiana no debemos matar a aquellos que han engañado a otros para que caigan en la idolatría, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. 2 Corintios 10. 4. La aplicación para nosotros hoy es esta: debemos juzgar sin piedad todo lo que es malo en nuestras vidas y no albergar en nuestros corazones rivales del Señor nuestro Dios, que no escape ninguno. 10. Bienvenida lluvia. No se dice poco en las Escrituras acerca de la lluvia, sin embargo, esta enseñanza es completamente desconocida hoy en día, incluso para la gran mayoría de la gente en la cristiandad. En esta era atea y materialista, Dios no solo no tiene el lugar que le corresponde en los corazones y vidas de la gente, sino que está desterrado de sus pensamientos y virtualmente excluido del mundo que Él ha creado. Su ordenamiento de las estaciones, su control de los elementos, su regulación del clima, ahora nadie cree, excepto un remanente insignificante que es considerado como tonto y fanático. Es necesario, entonces, que los siervos de Jehová expongan la relación que el Dios viviente mantiene con su creación y su superintendencia y gobierno sobre todos los asuntos de la tierra, señalando primero que el Altísimo preordenó en la eternidad pasada todo lo que sucede aquí abajo, y luego declarando que Él ahora está ejecutando su predeterminación y obrando todas las cosas según el consejo de su voluntad. Que la predestinación de Dios alcanza tanto a las cosas materiales como a las espirituales, que abarca los elementos de la tierra tanto como las almas de los hombres, está claramente revelado en la Sagrada Escritura. Dio un decreto, la misma palabra hebrea que en el Salmo 2. 7, para la lluvia. Job 28. 26, predestinando cuándo, dónde y cuán poco o cuánto debería llover, así como dio al mar su decreto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento. Proverbios 8. 29, y como Él ha puesto la arena por límite del mar por decreto perpetuo para que no lo traspase, y aunque sus aguas se agitaran, no prevalecerían. Jeremías 5. 22. El número preciso, la duración y la cantidad de las lluvias han sido fijados eterna e inalterablemente por la voluntad divina, y los límites exactos de cada océano y río han sido determinados expresamente por el decreto del gobernante del cielo y la tierra. De acuerdo con su predestinación leemos que Dios prepara lluvia para la tierra. Salmo 147. 8. Y si no lo hiciera, no habría ninguna, porque el hombre insignificante no puede crear lluvia, así como no puede hacer que brille el sol. Yo haré llover. Génesis 7. 4. Dice el rey del firmamento, y ninguna de sus criaturas puede decirle, no. Yo os daré la lluvia a su tiempo. Levíticos 26. 4. Es su promesa graciosa, pero cuán poco se reconoce o aprecia su cumplimiento. Por otra parte, él declara, yo os he retenido la lluvia. Hice llover sobre una ciudad,
y sobre otra no llovió, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Amos 4. 7 y Deuteronomio 11. 17. Y otra vez, también mandaré a las nubes que no lluevan lluvia. Isaías 5. 6. Y todos los científicos del mundo son impotentes para revertirlo. Y por eso Él requiere de nosotros, pedid a Jehová lluvia. Zacarías 10. 1. Para que se reconozca nuestra dependencia de Él. Lo que se ha señalado anteriormente recibe una demostración sorprendente y convincente en la parte de la historia de Israel que hemos estado considerando. Durante 3 años y medio no había habido lluvia ni rocío sobre la tierra de Samaria, y eso no fue el resultado de la casualidad ni del destino ciego, sino de un juicio divino sobre un pueblo que había abandonado a Jehová por dioses falsos. Al observar el país asolado por la sequía desde las alturas del Carmelo, habría sido difícil reconocer ese jardín del Señor que se había descrito como tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de abismos que brotan de vegas y de montes, tierra de trigo y de cebada, de viñas y de higueras, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Deuteronomio 8. 7 al 9. Pero también se había anunciado, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Jehová hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Deuteronomio 28. 23 al 24. Esa terrible maldición había sido infligida literalmente, y en ella podemos contemplar las horribles consecuencias del pecado. Dios soporta con mucha paciencia la rebeldía de una nación, como lo hace con un individuo, pero cuando tanto los líderes como el pueblo apostatan y levantan ídolos en el lugar que le pertenece solo a él, tarde o temprano él deja en evidencia inequívoca que no será burlado impunemente, indignación e ira, tribulación y angustia se convierten en su porción. Es una lástima que las naciones que son favorecidas con la luz de la palabra de Dios sean tan lentas en aprender esta lección saludable. Parece que la dura escuela de la experiencia es la única maestra. El Señor había cumplido su terrible amenaza por medio de Moisés y había hecho buena su palabra por medio de Elías. Primero de Reyes 17. 1. Y ese juicio terrible no podía ser eliminado hasta que el pueblo al menos reconociera abiertamente a Jehová como el verdadero Dios. Como señalamos antes, hasta que el pueblo fuera devuelto a su lealtad a Dios, no se podía esperar ningún favor de él, y ni Acab ni sus súbditos estaban todavía en un estado de ánimo adecuado para ser destinatarios de sus bendiciones y misericordias. Dios había estado tratando con ellos en juicio por sus terribles pecados, y hasta ahora su vara no había sido reconocida, ni se había quitado la ocasión de su desagrado. Pero el maravilloso milagro obrado en el Carmelo había cambiado por completo el aspecto de las cosas. Cuando el fuego cayó del cielo en respuesta a la oración de Elías, todo el pueblo se postró sobre sus rostros, y dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primero de Reyes 18. 39. Y cuando Elías les ordenó que arrestaran a los falsos profetas de Baal y que no dejaran escapar a ninguno de ellos, ellos cumplieron prontamente con sus órdenes, y ni ellos ni el rey ofrecieron resistencia alguna cuando el tisbita los llevó al arroyo de Cisón y los mató allí. Versículo 40. Así fue quitado el mal de ellos y se abrió el camino para la bendición externa de Dios. Él aceptó esto con gracia como su reforma y en consecuencia quitó su azote de ellos. Esta es siempre la orden. El juicio prepara el camino para la bendición, al terrible fuego le sigue la bienvenida lluvia. Una vez que un pueblo se pone de rodillas y rinde a Dios el homenaje que le corresponde, no pasará mucho tiempo antes de que caigan lluvias refrescantes del cielo. Mientras Elías desempeñaba el papel de verdugo de los profetas de Baal que habían sido los principales agentes de la revuelta nacional contra Dios, Acab debe haber sido un espectador muy renuente de ese terrible acto de venganza, sin atreverse a resistir el estallido popular de indignación o intentar proteger a los hombres que él había presentado y apoyado. Y ahora sus cuerpos yacían en una muerte espantosa ante sus ojos en las orillas del Cisón. Cuando el último de los profetas de Baal hubo mordido el polvo, el intrépido tisbita se volvió al rey y le dijo, levántate, come y bebe,
porque hay un sonido de lluvia grande. Primero de Reyes 18. 41. ¿Qué peso quitarían sus palabras del corazón del rey culpable? Él debe haber estado muy alarmado mientras observaba impotente la matanza de sus profetas, temblando esperando que alguna terrible sentencia fuera pronunciada sobre él por aquel a quien había despreciado tan abiertamente y descaradamente insultado. En cambio, se le permite salir ileso del lugar de ejecución, es más, se le ordena ir a refrescarse. Cuán bien conocía Elías al hombre con el que estaba tratando. No le pidió que se humillara bajo la poderosa mano de Dios y confesara públicamente su maldad, y mucho menos invitó al rey a unirse a él para dar gracias por el maravilloso y misericordioso milagro que había presenciado. Comer y beber era todo lo que le importaba a este borracho cegado por Satanás. Como otro ha señalado, era como si el siervo del Señor hubiera dicho, sube a donde están tus tiendas en esa amplia extensión de tierra alta. El banquete está preparado en tu pabellón dorado, tus lacayos te esperan, ve, come tus manjares. Pero date prisa, porque ahora que la tierra está libre de esos sacerdotes traidores y Dios está una vez más entronizado en su lugar legítimo, las lluvias no pueden demorarse más. Date prisa, entonces. O la lluvia puede interrumpir tu juerga. La hora señalada para sellar la condena del rey todavía no había llegado. Mientras tanto, se le permite, como a una bestia, engordarse para el matadero. Es inútil protestar con los apóstatas, compárese con Juan 13. 27. Porque hay un sonido de mucha lluvia. Casi no debería ser necesario señalar que Elías no se estaba refiriendo aquí a un fenómeno natural. En el momento en que habló, un cielo sin nubes apareció hasta donde alcanzaba la vista, pues cuando el siervo del profeta miró hacia el mar en busca de algún presagio de lluvia inminente, declaró que no hay nada. Primero de Reyes 18. 43, y más tarde, cuando miró por séptima vez, todo lo que se podía ver era una pequeña nube. Cuando se nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, Hebreos 11. 27, no fue porque vio a Dios con el ojo natural. Y cuando Elías anunció que se oía un estruendo de mucha lluvia, ese sonido no era audible para el oído externo. Fue por el oír con fe, Gálatas 3. 2, que el tisbita supo que la lluvia bienvenida estaba cerca. No hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, Amos 3. 7. Y la revelación divina que ahora le fue dada a conocer fue recibida por fe. Mientras Elías aún se encontraba con la viuda de Sarepta, el Señor le había dicho, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero de Reyes 18. 1. El profeta creyó que Dios haría lo que había dicho, y en el versículo que estamos considerando él habla en consecuencia como si ya se estuviera haciendo. Tan seguro estaba de que su maestro no dejaría de cumplir su palabra. Así es como siempre obra una fe espiritual y sobrenatural, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11. 1. La naturaleza de esta gracia dada por Dios es acercarnos a las cosas distantes. La fe considera las cosas prometidas como si se hubieran cumplido realmente. La fe da una subsistencia presente a las cosas que todavía son futuras, es decir, las hace realidad en la mente, dándoles una realidad y una substancialidad. De los patriarcas está escrito, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, Hebreos 11. 13. Aunque las promesas divinas no se cumplieron durante su vida, sin embargo, los ojos de águila de la fe las vieron, y se añade que estaban persuadidos de ellas y las abrazaron. Uno no puede abrazar objetos distantes, es cierto, pero la fe, al estar tan segura de su veracidad, los hace cercanos. Se oye un ruido de lluvia abundante. Primero de Reyes 18. 41. ¿No percibe ahora el lector el significado espiritual de este lenguaje? Ese ruido ciertamente no fue oído por Acab, ni siquiera por ninguna otra persona en la vasta concurrencia del Monte Carmelo. Las nubes no estaban entonces reunidas, sin embargo Elías oye lo que será. Si estuviéramos más apartados del estruendo de este mundo, si estuviéramos en comunión más estrecha con Dios,
nuestros oídos estarían atentos a sus susurros más suaves. Si la palabra divina habitara en nosotros más ricamente y la fe se ejercitara más en ella, oiríamos lo que es inaudible para la comprensión embotada de la mente carnal. Elías estaba tan seguro de que la lluvia prometida vendría, como si ahora oyera sus primeras gotas salpicando sobre las rocas o como si la viera descender en tormentos. Oh, que el escritor y el lector puedan estar completamente seguros de las promesas de Dios y abrazarlas, viviendo de ellas, andando por fe en ellas, regocijándose por ellas, porque es fiel aquel que ha prometido. El cielo y la tierra pasarán antes que una sola de sus palabras falle. Entonces Acab subió a comer y a beber. Versículo 42. Las opiniones expresadas por los comentaristas sobre esta declaración nos parecen o carnales o forzadas. Algunos consideran que la acción del rey fue lógica y prudente, no habiendo comido ni bebido desde la madrugada y estando ya muy avanzado el día, naturalmente y sabiamente se dirigió a su casa para romper su largo ayuno. Pero hay un tiempo para todo, e inmediatamente después de una manifestación sumamente notable del poder de Dios seguramente no era el momento para complacer la carne. Elías, también, no había comido nada ese día, sin embargo estaba muy lejos de atender a sus necesidades corporales en ese momento. Otros ven en esta nota la evidencia de un espíritu subyugado en Acab, que ahora estaba obedeciendo mansamente las órdenes del profeta. Es extraño en verdad tal concepto, lo último que caracterizaba al rey apóstata era la sumisión a Dios o a su siervo. La razón por la que accedió tan fácilmente en esta ocasión fue porque la obediencia convenía a sus apetitos carnales y le permitía gratificar sus lujurias. Entonces Acab subió a comer y a beber. ¿No ha registrado el Espíritu Santo este detalle para mostrarnos la dureza e insensibilidad del corazón del rey? Durante 3 años y medio la sequía había asolado su dominio y se había producido una terrible hambruna. Ahora que sabía que la lluvia estaba a punto de caer, seguramente se volvería a Dios y daría gracias por su misericordia. Ay, había visto la absoluta vanidad de sus ídolos, había presenciado la exposición de Baal, había contemplado el terrible juicio sobre sus profetas, pero no le causó impresión alguna, permaneció obstinado en su pecado. Dios no estaba en sus pensamientos, su única idea era que la lluvia estaba por llegar, así que podía disfrutar sin obstáculos, por lo tanto, fue a divertirse. Mientras sus súbditos sufrían los rigores del azote divino, él solo se preocupaba de encontrar suficiente hierba para salvar a su semental. 18. 5. Y ahora que sus devotos sacerdotes habían sido asesinados por centenares, él solo pensaba en el banquete que lo esperaba en su pabellón. Burdo y sensual hasta el extremo, aunque vestido con las vestiduras reales de Israel. No se suponga que Acab fue excepcional en su estupidez, sino más bien considere su conducta en esta ocasión como una ilustración y ejemplificación de la muerte espiritual que es común a todos los no regenerados, carentes de cualquier pensamiento serio sobre Dios, no afectados por la más solemne de sus providencias o la más maravillosa de sus obras, preocupándose solo por las cosas del tiempo y los sentidos. Hemos leído acerca de Belsasar y sus nobles festejando en la misma hora en que los mortíferos persas estaban entrando por las puertas de Babilonia. Hemos oído hablar de Nerón tocando el violín mientras Roma ardía, e incluso de que el apartamento real en Uiteal estaba lleno de una multitud aturdida que se entregó a la frivolidad mientras Guillermo de Orange aterrizaba en Torbay. Y hemos vivido para contemplar a las masas intoxicadas por el placer bailando y de juerga mientras los aviones enemigos están lloviendo muerte y destrucción sobre ellas. Tal es la naturaleza humana caída en cada época, si solo pudieran comer y beber, la gente sería indiferente a los juicios de Dios y a su destino eterno. ¿Es a usted, lector, a quien le sucede lo contrario? Aunque se conserva por fuera, ¿hay alguna diferencia por dentro? Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Primero de Reyes 18. 42. ¿No confirma esto inequívocamente lo que se ha dicho anteriormente? Qué sorprendente el contraste que se presenta aquí. El profeta, lejos de desear la compañía sociable del mundo, anhelaba estar a solas con Dios.
lejos de pensar en las necesidades de su cuerpo, se entregó a los ejercicios espirituales. El contraste entre Elías y Acab no era meramente de temperamento y gusto personales, sino que era la diferencia que hay entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Pero esa antítesis radical no siempre es evidente a los ojos del hombre. El regenerado puede andar carnalmente, y el no regenerado puede ser muy respetable y religioso. Son las crisis de la vida las que revelan los secretos de nuestro corazón y hacen manifiesto si somos realmente nuevas criaturas en Cristo o simplemente mundanos blanqueados. Es nuestra reacción a las interposiciones y juicios de Dios la que saca a la luz lo que está dentro de nosotros. Los hijos de este mundo pasarán sus días en banquetes y sus noches en juergas aunque el mundo se apresure a la destrucción, pero los hijos de Dios se retirarán al lugar secreto del Altísimo y morarán bajo la sombra del Todopoderoso. Y subió Elías a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Hay aquí algunas lecciones importantes que los ministros del Evangelio deben tomar en serio. Elías no se quedó esperando para recibir las felicitaciones del pueblo por el resultado exitoso de su contienda con los falsos profetas, sino que se retiró del hombre para estar a solas con Dios. Acab se apresura a su banquete carnal, pero el tisbita, como su señor, tiene carne para comer que otros no conocían. Juan 4. 32. Nuevamente, Elías no concluyó que podía relajarse y descansar después de su ministerio público, sino que deseaba agradecer a su maestro por su gracia soberana en el milagro que había obrado. El predicador no debe pensar que su trabajo está terminado cuando la congregación es despedida, necesita buscar una mayor comunión con Dios, pedir su bendición sobre sus labores, alabarlo por lo que Él ha obrado y suplicarle por más manifestaciones de su amor y misericordia. Y subió Elías a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Primero de Reyes 18. 42. Hemos señalado que este versículo presenta algunas lecciones importantes que los ministros del Evangelio harán bien en tomar en serio, la principal de las cuales es la importancia y necesidad de retirarse de la escena de su ministerio para poder comunicarse con su Señor. Cuando termina el trabajo público, necesitan dedicarse al trabajo privado con Dios. Los ministros no solo deben predicar, sino orar, no solo antes y mientras preparan sus sermones, sino también después. No solo deben atender a las almas de su rebaño, sino también cuidar de sus propias almas, particularmente para que puedan ser purificadas del orgullo o de confiar en sus propios esfuerzos. El pecado entra y contamina lo mejor de nuestras acciones. El siervo fiel, no importa cuán honrado por Dios con el éxito en su trabajo, está consciente de sus defectos y ve razón para degradarse a sí mismo ante su maestro. Además sabe que solo Dios puede dar el aumento a la semilla que ha sembrado, y para ello necesita suplicar al trono de la gracia. En el pasaje que tenemos ante nosotros hay una instrucción muy bendita e importante no solo para los ministros del Evangelio sino también para el pueblo de Dios en general. Una vez más le ha placido al Espíritu hacernos conocer aquí los secretos de la oración que prevalece, porque era en ese santo ejercicio en el que el profeta estaba ahora empeñado. Se puede objetar que no se afirma expresamente en Primero de Reyes 18. 42 al 46 que Elías haya orado en esta ocasión. Es cierto, y aquí es donde descubrimos de nuevo la importancia vital de comparar las Escrituras con las Escrituras. En Santiago 5 se nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia. Ver versículo 17 al 18. Los últimos versículos se refieren claramente al incidente que estamos considerando ahora, tan ciertamente como los cielos se cerraron en respuesta a la oración de Elías, así también ahora se abrieron en respuesta a su súplica. Así que tenemos ante nosotros nuevamente las condiciones que deben cumplirse para que nuestras intercesiones sean efectivas. Una vez más, enfatizamos el hecho de que lo que está registrado en estos pasajes del Antiguo Testamento está escrito tanto para nuestra instrucción como para nuestra consolación. Romanos 15.
4. Ya que brindan ilustraciones, tipificaciones y ejemplificaciones invaluables de lo que se afirma en el Nuevo Testamento en forma de doctrina o precepto. Se podría pensar que después de discutir tanto sobre los secretos de la intercesión que prevalece, realmente no hay necesidad de que retomemos el mismo tema nuevamente. Pero ahora tenemos en vista un aspecto diferente. En Primero de Reyes 18, 36 al 37 aprendemos cómo Elías oraba en público. Aquí vemos cómo prevalecía en la oración privada. Y si realmente queremos sacar provecho de lo que se dice en los versículos 42 al 46, no debemos leerlos rápidamente, sino estudiarlos de cerca. ¿Está el lector ansioso de llevar a cabo sus devociones secretas de una manera que sea aceptable a Dios y que produzca respuestas de paz? Entonces, que preste atención diligentemente a los detalles que siguen. Primero, este hombre de Dios se retiró de las multitudes y subió a la cumbre del Carmelo. Si queremos tener una audiencia con la majestad en lo alto, si queremos aprovechar ese camino nuevo y vivo que el Redentor ha consagrado para su pueblo y entrar en el lugar santísimo, Hebreos 10, 19 al 20, entonces debemos retirarnos del mundo loco y distractor que nos rodea y estar a solas con Dios. Esta fue la gran lección que se nos dejó en la primera palabra de nuestro Señor sobre el tema que tenemos ante nosotros. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6. 6. La separación de los impíos y el aislamiento de todas las vistas y sonidos que apartan la mente de Dios es absolutamente indispensable. Pero entrar en el aposento y cerrar la puerta denota más que aislamiento físico, también significa la calma de nuestro espíritu, el aquietamiento de nuestra carne febril, la concentración de todos los pensamientos errantes, para que estemos en un estado adecuado para acercarnos y dirigirnos al Santo. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios es su requisito inmutable. Con cuánta frecuencia el fracaso de esta puerta cerrada hace que nuestra oración sea ineficaz. La atmósfera del mundo es fatal para el espíritu de devoción y debemos estar solos si queremos disfrutar de la comunión con Dios. En segundo lugar, observemos bien la postura en la que ahora contemplamos a este hombre de Dios, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Primero de Reyes 18. 42. Esto es muy sorprendente. Como alguien lo ha expresado, apenas lo reconocemos, parece haber perdido su identidad. Unas horas antes estaba erguido como un roble de Basán, ahora está encorvado como un junco. Cuando se enfrentó a la multitud reunida, a Acab y a los cientos de falsos profetas, se comportó con un porte majestuoso y una dignidad apropiada, pero ahora, cuando se acerca al Rey de Reyes, la máxima humildad y reverencia marcan su comportamiento. Allí, como embajador de Dios, había intercedido ante Israel. Aquí, como intercesor de Israel, debe interceder ante el Todopoderoso. Enfrentándose a las fuerzas de Baal, fue tan valiente como un león, a solas con Dios Altísimo, esconde su rostro y con sus acciones reconoce su nada. Siempre ha sido así con los más favorecidos del cielo. Abraham declaró, he aquí que me he atrevido a hablar a Jehová, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18. 27. Cuando Daniel contempló una anticipación de Dios encarnado, declaró, mi hermosura se cambió en mí en corrupción. 10. 8. Los serafines se cubren el rostro en su presencia. Isaías 6. 2. Lo que ahora estamos dirigiendo la atención es muy necesario para esta generación irreverente y descarada. Aunque tan altamente favorecido por Dios y concedido tal poder en la oración, esto no hizo que Elías se tomara libertades con él o se acercara a él con indecente familiaridad. No, inclinó su rodilla ante el Altísimo y colocó su cabeza entre sus rodillas, mostrando su más profunda veneración por ese ser infinitamente glorioso cuyo mensajero era. Y si nuestros corazones son rectos, cuanto más seamos favorecidos de Dios, más seremos humillados por un sentido de nuestra indignidad e insignificancia, y no consideraremos ninguna postura demasiado baja para expresar nuestro respeto por la majestad divina.
No debemos olvidar que aunque Dios es nuestro Padre, también es nuestro soberano, y que mientras somos sus hijos, también somos sus súbditos. Si es un acto de infinita condescendencia de parte del Todopoderoso el mismo de mirar las cosas que están en los cielos y en la tierra. Salmo 113. 6. Entonces no podemos humillarnos lo suficiente ante Él. Cuán gravemente se han pervertido esas palabras. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4. 16. Suponer que nos dan licencia para dirigirnos al Señor Dios como si fuéramos sus iguales, es poner tinieblas por luz y mal por bien. Si hemos de obtener el oído de Dios, entonces debemos tomar nuestro lugar apropiado delante de Él, y ese es, en el polvo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo Él os exalte, viene antes de echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera a Pedro 5. 6 al 7. Debemos humillarnos de un sentimiento de nuestra mezquindad. Si a Moisés se le exigió que se quitara los zapatos antes de acercarse a la zarza ardiente en la que aparecía la gloria de la Shekinah, nosotros también debemos conducirnos en oración de acuerdo con la majestad y el poder del gran Dios. Es cierto que el cristiano es un hombre redimido y aceptado en el amado, pero en sí mismo sigue siendo un pecador. Como otro ha señalado, el amor más tierno que echa fuera el temor que atormenta, engendra un temor que es tan delicado y sensible como el de Juan, quien, aunque había recostado su cabeza en el seno de Cristo, se apresuró a inmiscuirse en la tumba donde él había dormido. En tercer lugar, observemos muy particularmente que esta oración de Elías se basaba en una promesa divina. Cuando ordenó a su siervo que se presentara nuevamente ante Acab, el Señor había declarado expresamente, y haré llover sobre la faz de la tierra. Primero de Reyes 18. 1. ¿Por qué, entonces, se le debía encontrar ahora rogándole fervientemente que lloviera? Para la razón natural, una garantía divina de algo parece hacer innecesario pedirlo. ¿No cumpliría Dios su palabra y enviaría la lluvia sin necesidad de más oraciones? No fue así como razonó Elías, ni nosotros deberíamos hacerlo. Lejos de que las promesas de Dios estén diseñadas para eximirnos de acudir al trono de la gracia para recibir las bendiciones garantizadas, están diseñadas para instruirnos sobre qué cosas pedir y para alentarnos a pedirlas con fe, para que podamos tener su cumplimiento para nosotros mismos. Los pensamientos y los caminos de Dios son siempre opuestos a los nuestros, e infinitamente superiores a ellos. En Ezequiel 36. 24 al 36 se encuentra toda una serie de promesas, pero en conexión inmediata con ellas leemos, aún seré demandado de la casa de Israel para hacerlo por ellos. Versículo 37. Al pedir lo que Dios ha prometido, lo declaramos como el dador y aprendemos nuestra dependencia de Él. Se pone en práctica la fe y apreciamos más sus misericordias cuando las recibimos. Dios hará lo que emprende, pero requiere que le pidamos todo lo que quisiéramos que Él hiciera por nosotros. Incluso a su propio Hijo amado Dios le dice, pídeme, y te daré por herencia las naciones. Salmo 2. 8. Su recompensa debe ser reclamada. Aunque Elías oyó, por fe, un sonido de lluvia abundante, no obstante debe orar por ella. Zacarías 10. 1. Dios ha dispuesto que si queremos recibir, debemos pedir, que si queremos encontrar, debemos buscar, que si queremos que se abra la puerta de la bendición, debemos llamar, y si no lo hacemos, comprobaremos la verdad de esas palabras. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago 4. 2. Las promesas de Dios nos son dadas para incitarnos a la oración, para convertirse en el molde en el cual deben moldearse nuestras peticiones, para indicarnos hasta qué punto podemos esperar una respuesta. En cuarto lugar, su oración fue precisa y directa. La Escritura dice, pedid lluvia al Señor, Zacarías 10. 1, y eso es precisamente lo que pidió el profeta, no generalizó, sino que particularizó. Es precisamente en esto que muchos fallan. Sus peticiones son tan vagas que apenas reconocerían una respuesta si se les diera.
Sus peticiones son tan poco precisas que al día siguiente al mismo peticionario le resulta difícil recordar lo que pidió. No es extraño que tales oraciones sean tan inútiles para el alma y produzcan tan poco. Las cartas que no requieren respuesta contienen poco o nada de valor o importancia. Que el lector recurra a los 4 evangelios con este pensamiento y observe cuán precisas en sus peticiones y detalladas en la descripción de su caso fueron cada uno de los que acudieron a Cristo y obtuvieron la sanidad, y recuerde que están registradas para nuestro aprendizaje. Cuando sus discípulos pidieron al Señor que les enseñara a orar, Él dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Lucas 11. 5. No simplemente comida, sino específicamente 3 panes. En quinto lugar, su oración fue ferviente, oró fervientemente, Santiago 5. 17. No es necesario que un hombre grite y chille para probar que es ferviente, pero por otro lado, las peticiones frías y formales no deben esperar encontrar respuesta alguna. Dios concede nuestras peticiones solo por causa de Cristo, sin embargo, a menos que le supliquemos con calidez y realidad, con intensidad de espíritu y vehemencia de súplica, no obtendremos la bendición deseada. Esta bendición se inculca constantemente en las Escrituras, donde la oración se compara con buscar, llamar, clamar, esforzarse. Recuerde cómo luchó Jacob con el Señor, y cómo David jadeó y derramó su alma, cuán diferente es la petición apática y lánguida de la mayoría de nuestros modernos. De nuestro bendito Redentor está escrito que él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Hebreos 5. 7. No es la petición a medias y mecánica la que asegura una respuesta, sino la oración eficaz del justo, que, puede mucho, Santiago 5. 16. Sexto, note bien la vigilancia de Elías en oración, y dijo a su criado, sube ahora, mira hacia el mar. Primero de Reyes 18. 43. Mientras somos constantes en oración y esperamos una respuesta, debemos estar atentos para ver si hay alguna señal de bien. Dijo el salmista, espero en Jehová, espera mi alma, y en su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, digo, más que los centinelas a la mañana, Salmo 130. 5 al 6. La alusión es a los que estaban apostados en la torre de vigilancia mirando hacia el este en busca de las primeras señales del amanecer, para que las nuevas pudieran ser señalizadas, tocadas con trompeta, al templo, de modo que el sacrificio matutino pudiera ser ofrecido justo a tiempo. De la misma manera, el alma suplicante debe estar alerta a cualquier señal de la proximidad de la bendición por la que está orando. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4. 2. Ay, con cuánta frecuencia fallamos en este mismo punto, porque la esperanza no sostiene la cabeza de nuestros santos deseos. Oramos, pero no esperamos con expectación los favores que buscamos. Muy diferente fue con Elías. Séptimo, la perseverancia de Elías en su súplica. Esta es la característica más notable de toda la transacción y es una a la que debemos prestar particular atención, porque es en este punto donde la mayoría de nosotros fallamos más. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo, no hay nada, nada, nada en el cielo, nada que suba del mar, que dé a entender la llegada de la lluvia. No conocen tanto el escritor como el lector el significado de esto por experiencia personal. Hemos buscado al Señor, y luego esperamos con esperanza su intervención, pero en lugar de alguna señal de que Él nos ha escuchado, no hay nada. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Hemos dicho petulantemente e incrédulos, tal como lo pensé, y hemos dejado de orar al respecto. Si es así, esa fue una actitud equivocada. Primero, asegúrate de que tu petición esté basada en la promesa divina, y luego espera con fe el tiempo de Dios para cumplirla. Si no tienes una promesa definida, encomienda tu caso en las manos de Dios y busca reconciliarte con su voluntad en cuanto al resultado. Y subió, y miró, y dijo, no hay nada. Ni siquiera Elías recibió siempre una respuesta inmediata, y,
¿Quiénes somos nosotros para exigir una respuesta rápida a nuestra primera petición? El profeta no consideró que porque había orado una vez y no había respuesta, no necesitaba seguir orando, más bien perseveró en insistir con su petición hasta que recibió. Tal fue la persistencia del patriarca Jacob: no te dejaré, si no me bendices. Génesis 32, 26. Tal era el modo de orar del salmista: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. 41. Y él dijo: vuelve 7 veces. Primero de Reyes 18. 43. Fue la orden del profeta a su siervo. Estaba convencido de que tarde o temprano Dios le concedería su petición, pero estaba persuadido de que no le debía dar descanso. Isaías 62. 7. 7 veces regresó el siervo con su informe de que no había señales de lluvia, pero el profeta no aflojó su súplica. Y no seamos desanimados cuando no haya un éxito inmediato en nuestras oraciones, sino que seamos insistentes, ejercitando la fe y la paciencia hasta que llegue la bendición. Pedir 1, 2, 3 veces, incluso 6 veces, y luego ser negado, no fue una prueba menor para la resistencia de Elías, pero se le concedió la gracia para soportar la prueba. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Isaías 30. 18. ¿Por qué? Para enseñarnos que no somos escuchados por nuestro fervor o urgencia, o por la justicia de nuestra causa. No podemos reclamar nada de Dios, todo es por gracia, y debemos esperar su tiempo. El Señor espera no porque sea tiránico, sino para que Él pueda ser misericordioso. Es para nuestro bien que Él espera, para que nuestras gracias puedan desarrollarse, para que la sumisión a su santa voluntad pueda ser obrada en nosotros. Entonces Él amorosamente se vuelve hacia nosotros y dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oímos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera a Juan 5. 14 al 15. Dios no puede quebrantar su propia palabra, pero debemos esperar su tiempo y, negándonos a desanimarnos, continuar suplicándole hasta que Él aparezca en nuestro favor. Y a la 7ª vez dijo: he aquí una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Primero de Reyes 18. 44. La perseverancia del profeta en la oración no había sido en vano, pues aquí había una señal de Dios de que había sido escuchado. Dios no suele dar una respuesta completa a la oración de una sola vez, sino un poco al principio y luego gradualmente más y más a medida que ve lo que es bueno para nosotros. Lo que el creyente tiene ahora no es nada comparado con lo que tendrá todavía si continúa constante en la fe y la oración ferviente. Aunque a Dios le agradó hacer esperar al profeta por un tiempo, no defraudó su expectativa, ni nos fallará si continuamos en oración y velamos en ella con acción de gracias. Estemos, pues, dispuestos a recibir con alegría y gratitud la más mínima indicación de respuesta a nuestras peticiones, aceptándola como una señal de nuestro bien y un estímulo para perseverar en nuestras peticiones hasta que se cumplan plenamente aquellos deseos que se basan en la palabra. Los pequeños comienzos a menudo producen efectos maravillosos, como enseña claramente la parábola del grano de mostaza, Mateo 13. 31 al 32. Los débiles esfuerzos de los apóstoles tuvieron un éxito notable, pues Dios los reconoció y los bendijo. Consideramos que las palabras como la mano de un hombre poseen un significado simbólico. La mano de un hombre se había levantado en súplica y, por así decirlo, había dejado su sombra en los cielos. Y él dijo: sube, y di a Acab: prepara tu carro, y desciende, para que la lluvia no te detenga. Primero de Reyes 18. 44. Elías no desdeñó el significativo presagio, por pequeño que fuera, sino que enseguida se animó con él. Estaba tan convencido de que las ventanas de los cielos estaban a punto de abrirse y caerían abundantes lluvias, que envió a su muchacho con un mensaje urgente a Acab, para que saliera inmediatamente antes de que estallara la tormenta y el arroyo de Cisón creciera tanto que el rey no pudiera emprender el viaje de regreso a casa.
¡Qué santa confianza en un Dios que escucha las oraciones demostró eso! La fe reconoció al Todopoderoso detrás de esa pequeña nube. Un puñado de harina había sido suficiente bajo la dirección de Dios para sustentar una familia durante muchos meses, y se podía contar con que una nube como la palma de la mano de un hombre se multiplicaría y proporcionaría un aguacero abundante. Y aconteció en esto que el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Versículo 45. ¿No debería esto hablarnos en voz alta? Oh creyente afligido, anímate con lo que aquí se registra. La respuesta a tus oraciones puede estar mucho más cerca de lo que piensas. Y Acab cabalgó, y fue a Jezreel. Versículo 45. El rey había respondido prontamente al mensaje del profeta. Cuanto más pronto se atiende a los ministros del Señor cuando dan consejo temporal que cuando ofrecen consejo espiritual. Acab no tenía ninguna duda ahora de que la lluvia estaba a punto de caer. Estaba convencido de que aquel que respondió a Elías con fuego estaba a punto de responderle con agua. Sin embargo, su corazón permaneció tan endurecido contra Dios como siempre. Oh, cuán solemne es el cuadro presentado aquí. Acab fue convencido pero no convertido. ¿Cuántos como él hay en las iglesias hoy, que tienen la religión en la cabeza pero no en el corazón? Convencidos de que el evangelio es verdadero, pero lo rechazan. Seguros de que Cristo es poderoso para salvar pero no se rinden a él.